Nos vamos a nuestro panel de conversación. Comienza Voces del Poder con nuestros panelistas invitados para esta mañana. Están con nosotros Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy buenos días. Bienvenido. Bien, gracias por estar aquí. Y Simón Ramírez está con nosotros, secretario ejecutivo del Frente Amplio. ¿Qué tal, Simón? Muy bien, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este panel de día viernes. Cerrando una semana, lo decíamos al comienzo, súper movida, bien intensa, muy noticiosa. Hay hartos flancos que ir tomando para conversar, pero partamos con lo que está ocurriendo en esta primera hora de instalación del gobierno. A esta hora está en desarrollo el Consejo de Gabinete, el primero que encabeza el presidente Kast con sus ministros para ir definiendo estas líneas y probablemente ir tomando ciertos cursos de acción rápido. El mismo gobierno se autoimpuso la fecha de 90 días de plazo para mostrar un giro, mostrar a la ciudadanía también cambios, y ese plazo está corriendo de alguna manera. Tomás, ¿cómo ves estos primeros mensajes y señales que ha dado el gobierno a 48 horas de llegar? De hecho, quedan 88 de los 90 días. Claro, ya vamos en el 88, descuento, exacto. Sí, vamos en el descuento, ¿no? Me parece que el gobierno ha insistido en la lógica del gobierno de emergencia y bajo eso ha bajado las distintas políticas, ¿no? En materia fronteriza, básicamente, ha hecho que establecerse plazo, desplazar, crear un coordinador en la zona norte y de cierta manera va colocando ahí sus urgencias, ¿no? En materia, uno puede decir, de regulación, esto que denominaban permisología, que la palabra no me gusta mucho, pero es así. Bueno, también ha hecho, le ha puesto urgencia a los ministros y ha creado sectoriales en eso. Y al mismo tiempo una suerte de auditoría general al gobierno, que en el fondo es el plazo. Me parece que eso relatan efectivamente esta lógica del gobierno de emergencia que intenta marcar una diferencia con el gobierno anterior. Yo creo que ahí está el punto central, ¿no? Marcar esa diferencia clara respecto a ello. Ahora, yo tengo sí mis aprehensiones de cuánto dura el concepto de emergencia. Ajá. No va a ser permanente, se entiende, porque políticamente es bien difícil de mantenerlo en 4 años. O sea, no es una cosa fácil. A pesar que uno mira los estados de emergencia, ¿no es cierto?, en la Araucanía ya han durado 4 y más años, entonces uno podría decirlo. Pero políticamente sostener la emergencia me parece que es complejo. Pero sí creo que ahí va a tener que convivir un relato que todavía vamos a ver que se está construyendo. Yo creo que en estos 90 días, que ya quedan 88, ese es el gobierno de emergencia que se va a sostener. Eso, ¿no? Se entiende, sí. Y de cierta manera va a marcar diferencias con el gobierno anterior. Yo creo que ahí está el eje central de estos primeros desplazamientos que uno ha visto del gobierno entrante. ¿Así lo entiendes tú también, Simón? ¿No? Creo que es llamativa la forma como se ha abordado esta emergencia, porque en el fondo uno esperaría que, habiendo tenido tantos meses de preparación, el gobierno llegase con menos improvisación, y que en el fondo es lo que me parece que ha predominado también durante estos días, o también mucha pirotecnia, digamos, sobre cosas que en realidad son procesos administrativos regulares. Lo que parte de los decretos tiene que ver con eso. El apuro con los permisos no es que vayan a procesarse nuevos permisos, en el fondo son permisos con ya resolución, con calificación ambiental que está lista, y es un apuro para que eso salga más rápido dentro de los tiempos administrativos. Los plazos del proceso. Sí, las auditorías totales en realidad es un concepto bien ficticio, porque ¿qué significa una auditoría total? Hoy día nosotros en Chile tenemos todos los servicios tienen unidades de auditoría que le realizan auditorías constantemente, y la otra instancia encargada es la Contraloría. Fuera de eso, significaría volcar los servicios completos a autorrevisarse a sí mismos y por lo tanto frenar la operación cotidiana de ellos mismos. Hoy día, solo para agregar un dato sobre eso, el diario Pulso hoy día publica algunos detalles y dice que la aplicación de la medida tiene como base activar el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno. O sea, ya se descarta la idea de que venga una auditora externa, que en algún momento está como una posibilidad. Y esta entidad va a ser la coordinadora de todo este proceso de auditoría, monitoreado por algunos ministros, y luego también con organismos de auditoría que tiene cada ministerio. Eso como agregado. Entonces, eso es un proceso regular. Que opera regularmente en el Estado y que se vende como si fuese algo nuevo, porque hacerlo más allá de eso significa paralizar el funcionamiento de los servicios y por lo tanto detener la entrega de esos servicios. Entonces no se puede. Pero además el gobierno se instaló sin delegado. Hoy día todavía no tenemos gabinetes regionales instalados, y tenemos, por ejemplo, el otro decreto que tiene que ver con el decreto de austeridad, con una rebaja del 3% del presupuesto en todos los ministerios, que en el fondo es parejo en todas las reparticiones, y que eso es equivalente más o menos a los 6.000 millones de dólares que habían anunciado, que también vuelve a ser llamativo y nuevamente se vuelve a ver la improvisación, porque es bien impresionante
que luego de un año entero hablando del recorte, donde efectivamente en campaña se les solicitó una y otra vez que dijeran en qué consistía este recorte, y después se planteó que efectivamente al parecer no sabían en qué consistía este recorte, y hoy día la medida muestra que todavía no saben en qué consiste ese recorte porque finalmente se hace parejo. Pero el presidente dice que se encontraron con una situación peor a la que imaginaban. ¿Cómo interpretas tú eso? Eso creo que el presidente y en general el nuevo gobierno lo que ha intentado hacer es algo que me parece que es muy peligroso, que es poner sistemáticamente en tela de juicio la transparencia de los datos públicos de nuestro país. La transparencia y la calidad de los datos públicos de nuestro país son un patrimonio nacional. Se han roto una sola vez de manera muy importante, con el censo de Piñera, que iba a ser el mejor censo de la historia y finalmente fue el peor. Pero lo cierto es que la data pública es un patrimonio. Entonces, plantear para poder hacer un punto político, plantear estas dudas respecto a la calidad de esos datos, creo que en el fondo lo que hace más que contribuir a algo realmente positivo es socavar aún más la legitimidad de las institucionalidades públicas en Chile, y eso no es lo que debiésemos estar propugnando. Tomás, ¿y tú cómo interpretas esas señales respecto a dimensionar primero la gravedad del problema, en el fondo, lo que dice el presidente Kast? ¿Lo ves como una forma de ir poniéndose el parche antes de la herida? ¿Como una limitación hacia los planes que trae el presidente Kast? ¿Cómo lo interpreta? Yo creo que tenía duda el presidente Kast de las realidades de las cifras. Al revés de lo que dice Simón, me parece que las cifras económicas, básicamente, y lo que dijo al final el Consejo Fiscal, no tenían una coincidencia total con lo que se había transparentado. Y me parece que desde ahí viene esa inquietud. Yo estoy de acuerdo que no todas las cifras, no se puede dudar de todo, ¿no? El Consejo de Auditoría es una cuestión que los gobiernos hacen, o sea, está ahí. Y lo pueden hacer, es justamente para mejorar la gestión. Ese es el punto central de aquello. Claro, ¿no? Pero aquí se quiere colocar como la línea de base. Yo creo que eso es lo que está buscando en esta primera, instalar cuál es esa línea de base y si habían cuestiones que efectivamente de alguna manera para ellos podían ser poco realistas hacerlo, etcétera, porque ahí va a buscar ese recorte presupuestario que, claro, parejo del 3%, uno siempre dice, bueno, ¿en qué ministerios, dónde va? No es el 3% de salud, lo mismo que el 3% de bienes nacionales, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Son muy distintos, pero me parece que por ahí va la intención. Ahora, esto es una base, pero el gobierno sigue andando, ¿cierto? Esto más allá de esta auditoría puede terminar en 6 meses más probablemente, va a depender de los datos, etcétera. Y naturalmente lo que me parece que está haciendo el gobierno ahí es decir, estableciendo una base. Insisto en mi primer concepto, que Simón yo creo que no lo comparte, ¿no? Pero el gobierno está buscando políticamente esa diferenciación, de bajar esa vara de que es la vara que dejó el gobierno pasado, no es muy alta y por lo tanto desde ese punto de partida quedar, ¿no? Porque es lo mismo que está haciendo en seguridad. Si en seguridad las cosas hasta el minuto son zanjas, esos son anuncios, sí, ¿no? Algo que también se había hecho. Lo que pasa, claro, ya hay zanjas en el norte. Pero aquí hay una credibilidad. Yo creo que el punto aquí es la credibilidad, ¿no? El presidente Gabriel Boric, a pesar de hacer eso, como en sus inicios quería refundar Carabineros, etcétera, algo que se repite, hoy día me parece que tenía poca legitimidad en eso. Hoy día el presidente Kast me parece que sí tiene esa legitimidad y eso es un poco lo que está haciendo en este comienzo de... Oye, hablando de credibilidad precisamente y de las señales que está dando el gobierno, ayer el presidente Kast dio una ronda de entrevistas con distintos canales de televisión, incluyendo CNN Chile, y planteó varias ideas y temas que son bien interesantes. Y me gustaría partir con el que yo creo que va a generar más controversia, que tiene que ver con la posibilidad que está estudiando el presidente de utilizar su facultad de indulto para favorecer a uniformados condenados por delitos cometidos en el estallido social. Esa es una posibilidad, se está estudiando y según nos contaba Hugo Goich, parece que el proceso está bien avanzado como para aplicarlo eventualmente pronto. ¿Qué te parece a ti, Simón, primero esa quiero hacer un punto muy breve respecto a la cuestión económica, pero que tiene que ver con esto también, porque me llama mucho la atención las prioridades de gobierno en un supuesto gobierno de emergencia, que no es capaz de llegar con una delimitación clara de qué va a ser un recorte de 6.000 millones de dólares, que es parejo, pero sin embargo al parecer tiene muy avanzados los documentos jurídicos para poder indultar a carabineros condenados con sentencia firme ejecutoriada por delito en el estallido social. Entonces hay una cuestión de prioridades. Pero el punto simplemente del 3% que me parece relevante es que acá nosotros, y lo que hoy día la oposición actual hemos planteado y se planteó durante campaña, es imposible rebajar 6.000 millones de dólares sin que afecte las políticas sociales. Cuando se hace una rebaja pareja de estas características,
y la ministra Wolf dice no va a haber, va a aumentar además, no solamente no se va a reducir las políticas sociales, se van a aumentar los beneficios sociales, parece ser más bien una suerte de pensamiento mágico, porque además en términos fiscales lo que sabemos es que, y el gobierno anterior lo dijo con claridad, sí hubo efectivamente una caída en los ingresos fiscales, principalmente en el impuesto de primera categoría, es decir, en el impuesto que pagan las grandes empresas, y este gobierno no solamente quiere hacer un recorte de estos 6.000 millones de dólares, sino que además, sabiendo que existe un problema de ingresos fiscales, busca además reducir los ingresos fiscales a partir de reducir Bajando precisamente el impuesto que hoy día está cayendo del apostando por 27 al reactivar la 23. economía de la mano de esa rebaja. Entonces, creo que hay un problema ahí de coherencia de este relato y que efectivamente me parece que no llega con la preparación y que al final estos costos los paga la ciudadanía. Y por eso que me preocupa del indulto, porque creo que también, insisto, tiene que ver con una cuestión de prioridades y que desde nuestro punto de vista efectivamente es una situación muy compleja, porque lo que ocurrió en el estallido social y que está documentado en 4 informes internacionales de materia de derechos humanos es que hubo excesos y violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y por lo tanto empezar, y eso es relevante porque el contraste que se plantea en términos de, bueno, el presidente hizo indulto Y el presidente Boric también aplicó a personas indulto, que sí. estaban o procesadas o no tengo claro si estaban con la sentencia ejecutoriada, pero no es lo mismo un agente del Estado que en un marco de un Estado que ha sido se ha informado y se ha conocido que ha violado sistemáticamente los derechos humanos por Sistemáticamente gente, no, perdón, masivamente. Esa fue la palabra que se utilizó. Que era un matiz bien importante. Sí, es un matiz importante. Pero que se violaron los derechos humanos, no es lo mismo el gesto que se hace indultando a personas que son agentes del Estado que estuvieron involucrados en ese tipo de hechos que ciudadanos. Tomás, ¿cómo es esta idea de los indultos? A mí me sorprendió porque no lo había escuchado en toda la campaña tampoco, ¿no? De hecho, él dijo, nuestro programa no lo considera, dijo. Sí, no lo había visto en ninguna de sus ideas programáticas, ni mucho. Me sorprendió la idea, ¿no? Me parece que debiera tener mucha prudencia en lo que va a hacer, ¿no? Mirando lo que le sucedió al propio presidente Boric con los indultos, fue un desastre, ¿no? Para decirlo en términos bastante coloquiales, ¿no? Fue un problema político mayor que tuvo consecuencias incluso electorales. Después hubo una elección muy fuerte, ¿no? Entonces me parece que aquí lo que está insinuando el presidente Kast me parece que puede ser muy complejo en la medida que ellos sean muy acotados y que la ciudadanía entienda respecto a aquello, ¿no? Y que no se está liberando por cuestiones que no se daría indulto, digamos, por cuestiones meramente políticas, sino que por razones muy fundadas. Si no se conocen esas razones fundadas respecto, se le puede transformar en un problema político mayor, ¿no? O sea, es distinto indultar a un enfermo terminal, por ejemplo. Claro, por eso está colocando ese punto. Sí. Me parece que podría ser por ahí el camino donde está pensando. Ahora, evidentemente, todos estos gestos son señales políticas, ¿no? Él está tomando distancia. Está diciendo aquí necesitamos orden, seguridad, está buscando compromiso de la ciudadanía y de alguna manera los indultos pueden ser un elemento que lo pueda llevar hacia un camino muy distinto, ¿no? Pero sí entiendo el punto político respecto al estallido social, porque José Antonio Kast ha estado muy crítico desde siempre sobre ese tema. Entonces, vuelvo al tema, a mi tesis primera, ¿no? Sigue buscando la diferenciación completa respecto al gobierno anterior. Eso en distintas materias, pero aquí en los indultos me parece que tiene un hilo muy delgado, muy arriesgado, porque puede malinterpretarse si se otorga a personas que efectivamente pudiesen haber cometido violación a los derechos humanos, ¿no? Sí, que que es distinto a delitos, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que quiero colocar en el tapete. Ejercer toda la fuerza del Estado y poner en el centro de la seguridad, obviamente tiene que ser al mismo tiempo que resguardando los derechos humanos. Y creo que, por ejemplo, lo que ha ocurrido con este gobierno, el gobierno anterior, perdón, ha dado cuenta de que es posible hacer ese cruce de cosas. Con un estado de excepción en la Araucanía que duró todos estos años. Y eso se ha logrado efectivamente sin cometer ni que haya ninguna denuncia de violación a los derechos humanos. Y eso es relevante porque efectivamente como debiese desplegarse la fuerza del Estado. Hoy día sabemos que, contrario a casos muy particulares, personas con enfermedades terminales, o cosas por el estilo. Hoy día en prensa aparecía que el primer indultado al parecer sería un capitán del ejército que está sentenciado por 15 años de presidio por el crimen de Romario Veloz. Por el crimen de Romario Veloz.
por violencia injustificada, que terminó con la muerte de Romario Veló, además de otras 2 personas con lesiones graves el 20 de octubre en La Serena, del 19. Entonces, claro, no parece ser un caso muy simbólico, o sea, más bien es simbólico respecto del estallido, y no es un caso que sea muy límite respecto de una cuestión humanitaria. Y me parece que, al igual que con los recortes, al igual que con la política internacional, en este caso son caprichos ideológicos del presidente que en el fondo tienen efectos muy importantes en la sociedad y al final los paga la ciudadanía. Oye, ayer nos enteramos de otra señal también importante en materia internacional. La vamos a analizar al regreso de la pausa junto a Tomás Doval y Simón Ramírez, y tiene que ver con esta declaración de intereses entre Estados Unidos y Chile en torno a los minerales críticos. Vamos a conversar de eso al regreso de la pausa. Seguimos en Voces del Poder en CNN Chile Radio. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Tomás Doval, Simón Ramírez, nuestros panelistas invitados en Voces del Poder esta mañana. Ayer por la tarde nos enterábamos de esta declaración que firmó Estados Unidos y Chile. Lo firmaron el canciller Francisco Pérez por el lado chileno y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que vino al cambio de mando. Un posible acuerdo para minerales críticos y tierras raras. Hoy día se ha entendido que este no es un memorándum de entendimiento, sino que más bien una declaración de intereses para trabajar en conjunto, para garantizar cadenas de suministro, etcétera. Pero se da en el contexto súper particular del cable submarino chino como telón de fondo, las tensiones que supusieron para Chile ese conflicto y la intención manifiesta y declarada hegemónica de Donald Trump respecto a Latinoamérica. ¿Cómo leen ustedes esta declaración? Tomás, ¿qué te pareció la declaración firmada ayer? Lo que pasa es que la disputa por las tierras raras es una disputa geopolítica hoy día en el mundo, claro, ¿no? Entre Estados Unidos y China. No es un tema solo comercial, digamos. No es un tema solo comercial, es una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, donde China hoy día tiene un avance mucho más que Estados Unidos, controla alrededor del 50%. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque aquí están las materias primas, llamémoslo así, de la tecnología, no solamente de la tecnología y la inteligencia artificial, sino que también de las armas, etcétera, ¿no? Tiene unas múltiples aplicaciones y de ahí la relevancia, ¿no? Lo que ayer vi, claro, me parece que es ponderado, diría yo, es iniciar las conversaciones, pero recordemos que esto se inició, Donald Trump citó en febrero, ¿no? En la cumbre donde fueron José Antonio Kast y otros presidentes latinoamericanos, se habló de este tema, ¿no? Y hay países como Paraguay, entiendo, o Perú, que ya han firmado el acuerdo directamente con Estados Unidos. Sí. Me parece que esta señal, Estados Unidos me parecía que pretendía hacer lo mismo en esta reunión y no sucedió aquello, ¿no? Ajá. Sino que vamos a iniciar conversaciones porque el tema es mucho más profundo. Aquí están nuestros recursos naturales de por medio, ¿no? Claro. Y no solamente las tierras raras, sino que el cobre, el litio también son relevantes aquí, ¿no? Y son productos que el país no puede de primeras a primeras tomar decisiones sobre esa naturaleza. Me parece prudente haber iniciado conversaciones, pero ojo porque detrás hay un tema político, geopolítico, muy fuerte, en el cual yo creo que nuestro país no está para hoy día meterse en ese conflicto, ¿no? Pero sin duda que Trump va a tener influencia en el gobierno de José Antonio Kast, no me cabe duda. Sí, ¿no? seguro. Y queda bien claro cuál es la intención, Simón, de Estados Unidos respecto a estos productos. Sí, ha quedado claro desde hace bastantes semanas atrás y creo que lo que hemos visto en materia internacional por parte de Kast cuando era presidente electo de la oficina presidencial y ahora como ya presidente en ejercicio es una desprolijidad muy grande en materia de relaciones internacionales y una conducción muy ideológica de las mismas que saca a Chile de una tradición histórica, digamos, de cómo conducir las relaciones internacionales basadas principalmente en el interés del país como primera cosa. Ya el mismo cambio de mando vivimos un bochorno diplomático tremendo, digamos, me parece, con la invitación a Flavio Bolsonaro y que implicó el retiro de Lula, que es nuestro tercer socio comercial, que es la potencia más grande de Latinoamérica, del cambio de mando, precisamente por el apoyo a una persona que hoy día no solo le compite en las próximas elecciones, sino que estuvo a favor del intento de golpe de Estado de su padre, que hoy día lo tiene preso. Lo hablaban no sé si lo hablaron en el bloque anterior. Pero me parece que había una política en general donde el Estado chileno se empieza a subordinar voluntariamente a Estados Unidos. Ya lo vimos en la asistencia
de Kast al encuentro de Escudo de la América, y que fue voluntariamente a una instancia en la cual Trump se dedicó a ofender a la lengua, a decir a la lengua española, digamos, el lenguaje de nuestra región, a buscar la subordinación directa, y donde el presidente Trump realmente humillaba sistemáticamente a los que estaban presentes ahí, por ejemplo, diciéndole que todo ello habían ganado gracias a los esfuerzos del propio Trump. Y esto se replica. Hoy día tenemos un embajador en Chile que Kast fue a decirle que era nuestro embajador, que hace anuncios por el gobierno, como por ejemplo anunció que el cable chino ya no iba, fue el primero en decirlo, y hoy día lo que hace Trump con esto es, lo que hace Kast con esto es poner a Chile en el centro del conflicto geopolítico global. ¿Por qué? Y poner a Chile primero no es poner a Chile en el centro del conflicto geopolítico global, porque como decía Tomás, efectivamente hoy día las tierras raras y los minerales críticos son fundamentales dentro de esta disputa geopolítica, pero además... Esto es solo una declaración, no es... Claro, pero una declaración para hacer avanzar un entendimiento De acuerdo. en un contexto donde Chile tiene un cuarto de la producción de cobre mundial, donde el 50%, más del 50% de nuestra producción hoy día va a China, donde el 65% del litio va a China, que también es parte de estos minerales críticos, y por lo tanto, en ese contexto, hoy día se firma una declaración conjunta que muestra que Chile empezaría a avanzar eventualmente en un camino contrario. Stephen Miller, aquí un asesor de Trump directo, representante de la Casa Blanca, cuando bombardearon Venezuela y sacaron a Maduro, la argumentación que dio, cuando ya definitivamente dijeron, en realidad esto es por el petróleo, es, no vamos a bueno, Estados Unidos es una superpotencia, se va a comportar como tal, sin pedir disculpas, y no vamos a permitir que nuestros adversarios vengan a enriquecerse a nuestra región con los recursos naturales de nuestra región. Es exactamente lo que estaría dentro de esa lógica haciendo China con los minerales en Chile. Y Tomás, ¿y tú ves que las señales, aparte de la declaración de ayer, digo, van en una línea de alinearse directamente con Estados Unidos? Yo creo que ideológicamente el gobierno de Kast está alineado con el gobierno de Estados Unidos. En eso no podemos colocarlo en duda, ¿no? Lo que uno tiene que apreciar aquí es que si efectivamente va a ser un aliado o simplemente Trump va a imponer sus términos, ¿no? Yo creo que ahí está la gran diferencia. Hasta el momento me parece que va en la condición de aliado, pero de ahí a imponer, porque también aquí hay temas económicos detrás, ¿no? Recordemos que a Chile también le interesa la inversión americana, y por eso básicamente el embajador chileno en Estados Unidos viene de las empresas, ¿no? Está buscando, Andrés Sergas, ¿no? Está buscando efectivamente esas inversiones. Entonces, nos interesa que lleguen las inversiones al propio gobierno, y por lo tanto yo creo que está haciendo ese equilibrio. Yo no estaría de acuerdo, Simón, si efectivamente es efectivamente una suerte de títere Kast del gobierno americano. Me parece que esa es una caricatura que uno pudiese hacer. Pero creo que avanza en esa materia. Sin duda va a haber más entendimiento con Estados Unidos que con China, pero recordemos que China también para nosotros es relevante en nuestro comercio. Y por eso es tan difícil este escenario. Entonces hay que jugar en ese escenario, ¿no? Tomás Duval y Simón Ramírez han estado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.